gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL El Debate. Hoy estamos con un tema que nos preocupa a todos. Amas de casa, hermanas, familia, padres de familia, abuelos, abuelas, a la sociedad en general, que son las extorsiones en Jalisco. Todos hemos sido víctima de alguna extorsión. Hoy tenemos un panel de lujo que nos van a platicar sobre las extorsiones, pero además vamos a ponernos alerta porque se lanza una campaña para ya no ser víctima de estas extorsiones. Hoy me da mucho gusto saludar este domingo, aquí en las noticias GDL El Debate, al fiscal general del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Muchísimas gracias, fiscal. Gracias a ti, Rocío, por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros el coordinador general estratégico de seguridad del gobierno del Estado de Jalisco, Ricardo Berúben. Muchísimas gracias, no, Ricardo al contrario, Sánchez. Gracias a ti, Rocío, gracias a todas las personas y como dijiste, los invitamos a que estén alerta, ponte alerta contra las extorsiones. Porque hay muchos tipos de extorsiones, no conocemos y bueno, ya nos dirán el ABC de estas extorsiones para inhibirlas, ¿verdad? Claro que sí. Bien, muchas gracias y por supuesto el comisario de la Policía de Guadalajara que en conjunto, porque esto no es de una sola dependencia, sino están uniendo fuerzas para tratar pues de quitar estas extorsiones aquí en el estado de Jalisco, nos acompaña el comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente día a todos y un saludo a todo el teleauditorio en casa. Muchas gracias y también especialistas, académicos, investigadores que han tocado este tema y que saben dónde están los hilos, el por qué y cuáles son las estrategias que están utilizando para estas extorsiones. Está con nosotros un investigador del Colegio de Jalisco, Fernando Jiménez. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, un gusto y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Fiscal, pues primeramente platíquenos de esta campaña que se lanza ya, quiénes la llevan a cabo y por qué esta campaña nos pone en la alerta porque se están incrementando las extorsiones y ya iremos diciendo qué tipo de extorsiones. Ya nos estarán comentando los panelistas cuáles son este tipo de extorsiones. Sí, Rocío, gracias. Buen día a todos de nuevo. Ya el tema de la campaña, ahorita, si me lo permite Ricardo, que nos apoye un poquito más con el detalle, porque es él quien se ha encargado de estar aglutinando toda la información y todo lo que hemos venido analizando para precisamente proyectarla. Lo que nosotros como Fiscalía podemos compartir es que el delito de extorsión es un delito de alto impacto, así viene catalogado y así lo trabajamos dentro de la dependencia. Tenemos en la Fiscalía una unidad o una dirección que combate la extorsión. Se trabaja con un director de unidad, coordinadores, agentes del Ministerio Público Auxiliares y tenemos policía especializada para trabajar el tema de las extorsiones. Partiendo de esa base, debemos identificar que tenemos dos tipos de extorsiones. Los demás son modalidades, pero tipos como tal es la extorsión presencial y la extorsión de tipo telefónica o por algún otro medio electrónico, ¿no? La extorsión presencial como tal se trabaja y se ataca como un delito de alto impacto, es decir, se integra toda una investigación y buscamos que la persona que aparece como posible responsable vaya ante el tribunal. Toda la telefónica también se integra con posibles datos de una persona responsable, pero aquí tratamos de identificar las modalidades, es decir, extorsión telefónica con la modalidad del engaño, el premio, que ahorita si me permiten más adelante daremos los detalles, las amenazas de algún grupo delictivo que se hacen pasar vía telefónica, pero también hemos identificado modalidades mediante medios electrónicos, correos electrónicos, Telegram, WhatsApp, todas las aplicaciones o las plataformas han sido utilizadas precisamente para aprovecharse de las personas y obviamente lo que buscan los sujetos que se dedican a este tipo de actividad es el cobro económico y obviamente pues la parte también que le corresponde a la Fiscalía en conjunto con todas las autoridades es inhibir, ¿no? Es tratar de prevenir que la gente caiga. Es de manera general el tema de extorsiones acá por parte de la Fiscalía. Bien, rápidamente para irnos en lo que sería esta campaña intensa, para irnos a los números fríos y a la cantidad, porque sí se ha logrado pues inhibir en cuanto a cantidad. Estamos hablando que la extorsión pues cobran, ¿verdad? O sea, sí, una extorsión es a cambio dinero. Sí. Entonces, en lo que va de este 2023, ¿cuánto se ha evitado pagar a las personas que han sido
Sí, lo que podemos compartirles es que del 100% de las extorsiones que se captan mediante la denuncia o el reporte, casi el 80% representa cantidad inhibida, es decir, no pago. El 22% es el que desafortunadamente muchas de las ocasiones la gente cuando llega a denunciar es porque ya pagó. Y entonces comenzamos con la investigación. En otros casos, cuando tenemos modalidades de extorsiones tripartitas o a las famosas extorsiones donde traen a la gente, le llamamos nosotros de manera coloquial enganchadas, porque hacen simular o parecer que las tienen privadas de la libertad o secuestradas, y entonces es cuando la gente comienza o los familiares comienzan a erogar o a pagar haciendo depósitos, o generalmente ya cuando está más sofisticada la extorsión, incluso por conducto de un tercero, ¿no? Ya dependiendo de la información que la gente vaya dando. Por dar un dato, números más, menos, estamos hablando de que en lo que va nada más del 2023 se ha logrado inhibir aproximadamente 8 millones de pesos en que la gente no paga. Es decir, ya sea por la intervención de alguna de las comisarías. Guadalajara es una de las que está un poquito más y a la vanguardia con todas las modalidades que nosotros identificamos. Todas las demás también tienen el dato, pero con Guadalajara traemos una dinámica ahí para poder desenganchar a las personas y compartir la información. Ese es el dato de manera general que podremos compartir. Bien, que es importante entonces conocer ya estas modalidades, y precisamente para eso estamos hablando ya general de lo que es esta campaña Ponte Alerta con estas extorsiones. ¿Y en qué consiste esta campaña? ¿Quién va dirigida? ¿Cómo será esta campaña? ¿Y cómo los ciudadanos podemos participar en esta campaña, coordinador? Claro que sí, mira, Rocío, el caso de las extorsiones lo hemos platicado en muchas ocasiones. No es un delito que propiamente se atienda con más policías en las calles o con esquemas preventivos como podemos manejar el tema de robos, el tema de homicidios, etc. El caso de la extorsión es un delito donde la persona que, como mencionaba el fiscal, busca obtener el beneficio, se aprovecha de la vulnerabilidad del que es su víctima. Le exige una contraprestación. Nos mencionaba hace un momento el fiscal, los 8 millones que se han logrado inhibir. Se ha logrado evitar un pago indebido por una extorsión de 8 millones en lo que va del año. Revisando en el Consejo Estatal de Seguridad, en la Comisión Ejecutiva, se llega a la conclusión con los alcaldes, con la alcaldesa y con todas las autoridades estatales y federales de generar esta campaña. Porque la realidad, la diferencia entre realizar un pago o no, es saber cómo reaccionar. Y lo que se busca es que sea de forma muy digerible, que se expliquen qué tipo de extorsiones hay, las modalidades, cómo atenderlas. Lo que tenemos es una campaña que estamos estructurando en todo el estado. Hemos estado repartiendo ya la información digital, la información física, que es este volante exactamente, muy sencillo, ponte alerta con las extorsiones, y en la parte de atrás vienen todos los pasos a seguir y los números de emergencia, así como un código QR que puede escanearse desde el celular y nos redirecciona al sitio para ver el paso a paso de cómo reaccionar ante una extorsión. En este caso, ya entregamos los volantes, ya mandamos el material digital a 125 municipios, más enfocados en área metropolitana, y lo que vimos, que es un punto de coincidencia, porque hemos estado ampliando a sectores empresariales, hemos estado ampliando a sectores sociales, hemos estado ampliando a actores que no propiamente se suman a una campaña de manera tan cotidiana de seguridad, porque siendo honestos, todos conocemos a alguien, o incluso nosotros hemos sido víctimas de un intento de extorsión. Y lo mencionaba muy atinadamente el fiscal. La extorsión ya no solamente es cuando llega una persona presencial a amenazar a cambio de que se haga o se deje de hacer. Ya es cuando cae un correo, que lo platicábamos antes de empezar. Antes llegaba un correo cuando empezaba el internet de que uno era heredero de un rey de otro país y tenía que depositar a cambio de la herencia. Esa modalidad la seguimos viendo ahora, pero cómo va transitando a medios como mensajería instantánea, donde uno se gana un sorteo en el que nunca participó. Exacto, y compraste boleto y andas ahí reclamando. Imagínate, Rocío, te ganas la lotería sin comprar boleto, pero para hacer válido el premio tienes que depositar el 50% de lo que te ganaste. De ahí es cuando ya te tienes que, lo que dice aquí, informar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, esa es una modalidad. Otra, donde supuestamente se simula un accidente o una detención de algún familiar
pero el familiar no contacta a su persona de más confianza, sino que busca una persona que puede ser susceptible de ser engañada. Y hemos visto esta modalidad donde marcan un domicilio, una oficina, atiende la llamada alguien que, vamos a decir, un empleado que es nuevo, que no está tan familiarizado con el entorno de la empresa, y cae porque le dicen que su jefe o su compañero de trabajo tiene una situación complicada y va y entrega el dinero en efectivo. Y resulta que la persona que estaba siendo víctima o que estaba en el percance, pues simplemente no tenía el celular a la mano. Y había una modalidad que de seguro a ustedes les tocó, comisario, de que la señora del servicio le hablaban y le decían, oye, tu patrona tuvo un accidente, saca todo lo de valor, me lo está pidiendo urgente porque tenemos que pagar aquí. Entonces, eso fue muy frecuente hasta en fraccionamientos que inclusive también Fiscalía participó, ¿verdad? Así es. De hecho, hemos tenido muchos robos por engaño a través de estas extorsiones en las que precisamente a las empleadas domésticas les refieren que su patrona o el patrón tuvo algún accidente y bueno, que se requiere de manera inmediata el recurso, ya sea en especie o en efectivo, y bueno, les comentan pues, los clásicos lugares donde guardan las personas, revisa donde en el están cajón, las puertitas, ahí en el closet, las puertitas, donde tiene la caja así fuerte. es, el saco, en todos esos puntos entonces empiezan a revisar y es cuando juntan algunas alhajas, algo de dinero, e inclusive les han mandado hasta transporte, les mandan un taxi para que vayan a entregar a cierto punto el efectivo y las pertenencias, y bueno, es cuando se consuma este tipo de robos o de extorsiones en este tipo de cotos, y es muy recurrente esa situación. De hecho, en las campañas también que tenemos permanentes para inhibir este tipo de situaciones, también invitamos en las reuniones vecinales, les pedimos que inviten también a sus empleadas domésticas, o que para que estén inclusive, informadas así es, y que compartan la información, porque esto es un tema, pues ya como lo refiere el fiscal y el coordinador, de información. Mientras más informados estemos, menos probable es que nos podamos ser víctimas de una extorsión. Me están pidiendo un corte, pero aquí vamos a regresar a pedir la opinión de los académicos. ¿Por qué este tipo de estrategias? ¿Cómo nosotros inhibir si aquí tenemos toda la información? ¿Cómo cuidarnos cuando, te voy a mandar el tiempo real? Y a todo el mundo ya tiene el tiempo real y en cualquier momento. Aquí tenemos información muy valiosa. ¿Qué hacer cuando todos hemos sometido y escuchas gritos? O sea, ¿cómo hacer todo eso? ¿Cómo nos dice el fiscal que debemos de cuidarnos? ¿Cómo nos dice el coordinador de seguridad para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes y tratar de inhibirlos? Entonces, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué psicológicamente, que el académico nos dirá, te están sometiendo? ¿Y cómo tratar nosotros de, no, sí, escuché, no, colgar, señora, señor, colgar? Pero ya nos dirán ellos, vamos a un corte y regresamos. Bien, regresamos con el tema de extorsiones en Jalisco. No hay que dar información. A ver, fiscal, coordinador, todos los panelistas. Pero primero, usted, Fernando, ¿por qué ellos arman? Son expertos los que están haciendo este tipo de extorsiones, un sometimiento psicológico, porque nosotros estamos también dando esa información, ¿no? Sí, mira, son ataques a la persona en momentos de debilidad. Generalmente es cuando reaccionamos o cuando no tenemos los instrumentos para poner un alto, digamos, porque es lo que necesitamos. O sea, lo primero que hay que hacer es no contestar teléfonos, llamadas telefónicas que no conozcamos los números. Después, desconfiar de la información que nos dan. O sea, participar en un concurso, recibir una mala noticia de familiares o demás, por ciertos canales no es lo normal. Entonces es no ponerse nervioso. O sea, es buscar rápidamente qué tanta lógica tiene lo que nos están diciendo dentro de la normalidad, ¿no? Sucede, es que tienes un familiar en situación de secuestro, pongamos, y necesito el dinero. Sí, pero tus familiares ni siquiera están en México, ¿no? Digamos. Entonces, y empiezas tú a serenarte, ¿no? Es muy rápida la reacción porque nos preocupamos. O sea, están afectando lo más importante para nosotros, que es nuestros familiares normalmente. Entonces, en ese momento perdemos el control, digamos, y queremos solucionar.
en vez de dar un paso para atrás y decir, a ver, esto tiene sentido, voy a intentarme comunicar con la otra persona en los momentos que nos lo permitan. Hay otros que no, que son más agresivos, entonces que no permiten ese control de la situación, que lo tomemos nosotros, sino que ellos nos obligan a seguir cierto camino que nos incomunica, y entonces ese camino de incomunicación pues nos hace más vulnerables todavía. Entonces es calmarnos. Es calmarnos. E informar a nuestros adultos mayores que se quedan en casa. Estarlos pues orientando, ¿no? Constantemente. Sí, estar tranquilos. Las malas noticias llegan, pero no llegan de ese tipo de canales. Hay que pensar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que nos dieron una mala noticia que ameritara un pago aparte? Y yo creo que muchos vamos a encontrar que no hay ese tipo de noticias, ¿no? Bien. Fiscal, aquí me gustaría que usted nos comentara, ustedes tienen investigaciones inclusive de zonas donde constantemente se están dando este tipo de extorsiones, inclusive hasta son de otros estados. Y aquí me puede completar también el coordinador, ustedes tienen investigaciones muy exhaustivas que nos hable todo un panorama de lo que ustedes han investigado, y ya no son de 3 personas, ya son de 4 las que están hilando en ese momento. Sí, como bien apunta el compañero, incluso el propio nombre de la campaña es ponte alerta, ¿no? La palabra alerta es estar al pendiente, es saber que no debemos compartir información, es saber que no debemos contestar. Y no durar mucho tiempo en el teléfono, ¿no, fiscal? Porque aquí estamos, sí, ¿cómo se llama? Claro. Sí, ¿eres tú Rosy? ¿Eres tú Pati? Entonces, sí, soy Pati y Rosy, aquí estamos. Sí, es que como dice el compañero, de manera inconsciente, cuando ya atacan la tranquilidad de cualquiera de nosotros, en automático podemos caer en estar dando la información que luego van a usar en contra nuestra. En el caso de la Fiscalía, nosotros, como te decía hace unos momentos, tenemos una unidad de extorsiones. Ningún reporte, ninguna denuncia, por muy lejana a la realidad que nos parezca, se hace menos, ¿no? Acá se atienden todas. Si llega la persona y nos dice, tienen a mi familiar secuestrado, me están pidiendo esto, me están pidiendo aquello, se atiende, y la gente que es experta en esa área comienza a trabajar. Obviamente lo primero que se pretende es verificar que se trate o no de una extorsión real que conlleve la privación de la libertad de una persona, y si no lo es, bueno, sugerirle a las personas que no realicen ningún tipo de pago y se ajusten a las recomendaciones que le hace el personal de extorsiones. Pero que la familia no haga sus propias negociaciones, sino que inmediatamente hable, porque hay quienes, ¿por qué no denuncian? Les pregunto, ¿por qué no denunciarán? Porque hay muchos que no denuncian, no, y que se quedan así. Perdón, yo creo que el factor, como dice el compañero, es en el momento, por eso coloquialmente ya en el argot que nosotros manejamos, decimos es que ya lo engancharon, ¿no? Y el ya lo engancharon ya les está dando información, ya lo hicieron caer, ya lo preocuparon. Pero sí, el folleto, el tríptico trae los teléfonos en donde se puede denunciar. Por allá un compañero también, antes de iniciar el programa, le dejé el contacto. Está en pantalla, fiscal, ahí está, área de extorsiones, 24 horas, y está saliendo en pantalla. Ese es un móvil en el que a la hora que marquen van a contestar, y desde la llamada comienzan las sugerencias. Obviamente, como bien apuntaba el comisario, hay que identificar todas las modalidades, empleados de un domicilio en donde se les pretende engañar, el tema de un choque. Hay que diferenciar también lo que es una extorsión y lo que es un fraude, porque el fraude ya tiene un tratamiento diferente. O sea, es presencial, fiscal, sí. Lo que es la extorsión también telefónica, pero ya nos pasamos al fraude. Al fraude telefónico, así es, que es el engaño, es el premio, porque puede venir la información errónea. Pero también entra dentro de esta campaña de ponte en alerta, igual los famosos choquecitos. El montachoques también. Los montachoques, que aquí en Televisa hicimos un reportaje y había muchas víctimas de los famosos montachoques. Sí, y son modalidades. Ustedes también detuvieron, o también ustedes estuvieron muy alerta de este asunto de los montachoques, ¿no? Así es. Sí. Sobre todo también, una de las modalidades que están siendo ahorita muy recurrentes, aparte de esta del montachoques, es en la que a través de engaños se llevan a menores de edad o adultos mayores a puntos, pueden ser inclusive hoteles, en donde les refieren que pongan su celular en modo avión, y de esa manera ya los familiares no los localizan, pero se conectan al Wi-Fi, y de esa manera es como tienen comunicación con ellos, y es lo que nos comentaba el fiscal, que lo hacen de manera tripartita, inclusive la llamada, y ahí es donde los obligan a tomarse fotos. Esas fotos se las reenvían, las mandan a su
y fabrican una historia en minutos en la que puede ser creíble para cualquiera. Y imagínense pues para los familiares lo complicado que es esta situación, y por eso prefieren mejor hacer algún depósito en lugar de buscar a las autoridades, y bueno, ahí es cuando se lleva a cabo la extorsión. Entonces esta modalidad es muy recurrente, para que, bueno, ahorita nos explicará también nuestro coordinador Ricardo todas las modalidades también que existen y cuáles pueden ser las posibles alternativas. Pero hoy en día en Guadalajara la mayoría de los reportes que tenemos a los números del C5 es precisamente eso, la modalidad montachoques, y en la que se llevan con engaños a menores de edad o adultos mayores a otros puntos. Pero, por ejemplo, en ese caso, y yo quisiera que completaran los demás información, si sucede eso, fiscal, lo que nos comenta aquí el comisario, oye, tenemos, y empiezan, lo ponen en modo, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace? Cuelga, no negocia con ellos y va de inmediato a las autoridades. ¿Eso es lo que debe de hacer? Sí. ¿Qué hacer? Sí, como bien apuntas, al caer en ese supuesto en donde ya crees o te hacen creer que tu familiar sí lo tienen secuestrado, ¿Y no lo puedes localizar, es inmediatamente pedir el apoyo, marcar al 911, que llegue una unidad de la policía, y ellos ya tienen la coordinación directa con el área de extorsiones. De manera inmediata los saben identificar esos supuestos, se ponen en contacto con el agente del Ministerio Público, el personal de extorsiones, y se comienza a trabajar. Primero lo que nos interesa obviamente es la localización de la persona y que esté en buen estado de salud. Una vez que se localiza, se comienza a dispersar la investigación, como bien decía el comisario, revisar los lugares, los hoteles, la última ubicación. Ese ya es parte del trabajo que se hace en campo. Entonces la más fuerte, coordinador, ahorita me estaba diciendo que iba a dar los tipos de extorsiones, es las que son vía telefónica, que hablan precisamente porque decían, ay, soy de Estados Unidos, los famosos migrantes, que oye, ya voy para allá, y otros, que estoy aquí en el aeropuerto, que mira, que necesito dinero, otro, los choques. ¿Hay otras más modalidades que se incrementaron? Sí, las que estaba platicando el comisario y el fiscal, estas que son enganchadas, donde simulan una privación de la libertad de otra persona, donde incluso se hacen pasar por una organización delictiva, y eso genera más psicosis, ¿no? Como mencionaba muy bien Fernando, aprovechan el estado de vulnerabilidad de la persona, de estrés, de miedo, de psicosis, que una persona conteste una llamada y le diga, oye, soy de tal organización delictiva y necesito que hagas lo siguiente. Ese tipo de extorsiones, los enganchados, tripartitos, ya hay de 4 vías de comunicación en una misma llamada, montachoques, los premios, donde se hacen pasar por una situación complicada para un familiar o un trabajador, y cada una tiene una forma de abordaje muy distinto. Por ejemplo, en el caso del montachoques, pues de inmediato reportar al 911. Ahí mismo. Ahí mismo, para que llegue la unidad de la policía municipal, de la policía estatal, para que sea quien nos ayude a mediar. Claro. O si es el tema que platicábamos de la señora, la empleada doméstica, ahí mismo también tratar de localizar a la persona dueña del domicilio, o que la persona, la empleada doméstica, contacte al 911 para recibir la asesoría. Por supuesto. Y si se está pasando o se está tratando de una privación o un secuestro, ahí sí de inmediato acudir al área de la fiscalía, acudir con la policía, como mencionaba el fiscal. Las policías municipales y la estatal tienen todo el protocolo hasta para diferenciar cuando es una extorsión a cuando es un secuestro. La modalidad que se utiliza es muy distinta. Vamos a decirlo, en el caso de la extorsión buscan hacer pequeños depósitos y también traen a la persona que está realizando los pagos depositando cantidades menores en distintas tiendas departamentales o de autoservicio. En el caso del secuestro, pues la forma en que lo plantean es muy distinta como puede ser una extorsión. Así es. ¿Qué hay que hacer? Puede sonar muy sencillo o puede sonar un consejo hasta básico. Colgar. Lo mencionaba Fernando. Colgar, dar un paso para atrás y ver el panorama completo. No contestar teléfonos. Sí, porque te están sometiendo, te están presionando, ellos psicológicamente te están haciendo que no cuelgues, ¿verdad? Así es. Y ese es un modo. Y uno entra en un shock. Claro. Entonces imagínate, si a cualquiera de nosotros aquí nos dicen que un familiar nuestro tuvo un percance vial y que está lesionado, pues nuestro instinto va a ser ayudarlo. Por supuesto. Entonces vamos a caer en la trampa. O si nos dicen que un familiar nuestro está en una situación de una privación, pues con mayor razón. Así es. Es muy sencillo contactar a nuestro familiar en caso de que esté incomunicado porque les ponen el celular en modo avión
o lo apagan, contactar su entorno cercano. Con los que están cercanos. Ahora, sería muy interesante, fiscal y comisario, coordinador y académicos, que también esto permee en academias, en escuelas, en preparatorias, porque los jóvenes son hoy en día cibernéticos y no hay mejor publicidad que la que sea de boca en boca. Entonces, será muy interesante de verdad que todo esto, coordinador, con esta campaña Ponte Alerta, ellos también son excelentes para dar esta información a los jóvenes. No, realmente, Rocío, de todas las campañas preventivas que tenemos, yo me atrevo a decir que el tema de extorsiones, lo mencionaba hace un momento, ha sido como un punto común o un punto de encuentro entre el sector empresarial, entre distintas dependencias del Poder Ejecutivo, entre escuelas, porque realmente todos conocemos a alguien que ha sido víctima de esto. Claro. Ya sea que haya pagado o que lo hayan llamado, incluso uno mismo que lo han marcado en números desconocidos, con todas estas modalidades que hemos platicado. Claro. Entonces, ante ese interés es que, vamos a decirlo, los volantes que ya se imprimieron, que fueron 50,000, ya fueron entregados en su totalidad. Bien, y tenemos casos de distintos sectores empresariales y de municipios que ya nos están pidiendo más, porque ha sido tal el impacto que quieren seguir generando esta campaña de volanteo. Que debe ser todo el año. Exactamente. Lo tenemos en medios digitales y lo compartimos a los jefes de sector en temas educativos. Pues nos los piden de nueva cuenta para dárselos a directores, o nos lo pide el titular. En este caso venimos... la semana pasada tuvimos una reunión con distintos sectores empresariales y el secretario de Desarrollo Económico me dijo, oye, está increíble. Claro. Pásame toda la información para mandárselas a todos los empresarios que se nos acercan. Bien, vamos a un corte rápidamente, muy interesante el programa. Regresando, le vamos a leer textual lo que dice este tríptico que es Ponte Alerta con las extorsiones aquí en nuestro estado. Regresamos. Bueno, y aquí también regresamos al tema de extorsiones. Yo creo que no está por demás, fiscal y coordinador comisario académico, los que estamos hablando es que también los papás estemos alerta, sí, que claro, también los jóvenes, porque ese juego que me comentabas sí fue muy sonado, ¿verdad? Que se iban a otro lugar. ¿Y dónde andas? No, pues se fue a otro estado porque se conectó con uno que estaba en Monterrey. Y de verdad que esto, pues es un riesgo. Sí. ¿Verdad, fiscal? Sí, totalmente. ¿Hay algún municipio o hay alguna zona, de acuerdo a la investigación que ha hecho Fiscalía, de mayor extorsiones? El análisis que se llevó y que incluso trajo como propuesta la campaña es que estuvimos revisando todo el comparativo desde años anteriores. ¿Desde qué hace años? Traemos el acumulado desde el 2018 a la fecha. Bien. Para ir identificando cuál ha sido la incidencia. Lo que sí les puedo decir es que sí se ha obtenido un descenso, es decir, las extorsiones sí han venido a la baja. Tuvimos unos picos el año pasado, en los últimos 3, 4 meses, ¿no? Recuerdo, en donde se estuvo trabajando en mesas de análisis, estuvimos mapeando las zonas en donde se estaban dando, cuáles eran las modalidades. Traíamos una problemática muy fuerte en el interior del estado, en algunos municipios del interior del estado, y bueno, generamos un trabajo interno por parte de la Fiscalía en donde estuvimos acudiendo a esos municipios y trabajando de la mano con las presidencias municipales y las comisarías de ese lugar para primero ponerles el contexto, hablarles toda la información general de lo que era la extorsión, cómo podían incluso los propios elementos poder desenganchar a una persona o pedirle que no cayera en un engaño de este tipo o en la extorsión. Entonces, hemos estado trabajando en el interior del estado con la gente de aquí del área metropolitana y también hemos trabajado con las comisarías de aquí del área metropolitana, pero lo que sí te puedo decir es que la problemática de los últimos 4 o 5 meses ha sido en el interior del estado y ahorita con el tema de la campaña que empezó hace un par de semanas, ha venido a la baja. Y este análisis que hicieron, coordinador y comisarios, fue cuando lo que dijeron, tenemos que hacer una campaña de informar, lo cual creo que fue extraordinario y que sea todo el año. Aquí no me dejará mentir este investigador que diga, bueno, tenemos que informarnos, porque alguien que diga, es que yo no sé estas extorsiones, yo contesto todos los teléfonos, pero desde que empiezas con teléfonos que no identificas, pues no contestarlo. ¿Cómo ve, comisario? No contestar, números que no conoces, ¿no? Sí. Y después tú llamas y la mayoría dicen, no, este teléfono no. Sí, de acuerdo. Bueno, lamentablemente en ocasiones
Nosotros como padres de familia ni siquiera sabemos a qué horas entra nuestro hijo, nuestra hija, a qué horas salen de la escuela. Esos son datos básicos e importantes que nos pueden ayudar para nosotros tener una referencia si realmente estamos ante una situación real o no. Entonces, por eso es importante que compartamos esta información sobre todo con los adultos mayores y con los jóvenes, que son los que normalmente pasan mucho tiempo en casa y que son los más susceptibles de este tipo de extorsiones. Bueno, que finalmente quien lleva a cabo el pago pues será el papá o la mamá, pero a quienes son a los que enganchan, como coloquialmente lo estamos diciendo, son adultos mayores o jóvenes en su gran mayoría. Claro. Eso es importante, ya lo refería el académico Fernando, o sea, la comunicación que tengamos con nuestra familia y la información que manejemos entre nosotros será básica para darnos cuenta si estamos ante un hecho real o no. Ustedes están haciendo también una campaña muy intensa ahora para inhibir los delitos a través también de drones. Ustedes están vigilando también escuelas y ¿qué función ustedes van a hacer en esta campaña de Ponte en Alerta? Tanto con Fiscalía como con la Coordinación de Seguridad, las comisarías. Así es, bueno, nosotros de inmediato tomamos conocimiento de un evento, nos coordinamos con Fiscalía, quienes son los que tienen el conocimiento especializado para poder llevar por buen rumbo el servicio y la investigación, y en el tema de la prevención, con esta información que nos compartió la Coordinación Estratégica de Seguridad, a través del maestro Ricardo Sánchez, bueno, estamos llevándola nosotros a los planteles educativos, a las reuniones vecinales, a las reuniones con comerciantes, es decir, queremos llegar a todos los puntos posibles, y no solo a través de estos trípticos, sino también esta misma información la estamos compartiendo de manera digital a través de los grupos de WhatsApp vecinales, grupos de WhatsApp con líderes de comercios, y a su vez ellos la multiplican. Mientras más personas tengan este tipo de información, bueno, iremos disminuyendo esta incidencia que inclusive estábamos observando. La última encuesta de la ENSU es una de las principales preocupaciones de la población, el tema de las extorsiones. Entonces ahí también se pudiera ver reflejados los resultados. Nosotros tenemos bastantes reportes que lamentablemente no terminan en denuncias, porque inclusive a la gente le da vergüenza pues cuando se da cuenta. Pero sí es importante denunciar. Claro, sí, tenemos y les da pena porque caíste, sí. O sea, todos hemos caído, pero hay que evitar el no caer. La cifra negra es importante en este tipo de delitos, y más porque cuando son montos de 1,000, 2,000 pesos, que son los que se depositan en una tienda de conveniencia, pues prefieren ya darlos por perdidos, no denunciar, y bueno, ahí es donde va creciendo esta cifra negra, pero de ahí la relevancia de la información de estos delitos. De esta campaña, pues yo creo que bien, y como medio de comunicación, por supuesto que nos sumamos a todos los días estar realizando. Hicimos un reportaje muy interesante sobre extorsiones, inclusive hicimos un análisis como si fuera una extorsión, como lo dice aquí el fiscal, ya no con 3, sino con 4 personas, lo fácil que es enganchar. Y aquí, Fernando, yo le comentaría a usted, hablar con nuestros adultos mayores, muchos de ellos ya no escuchan bien. Y escuchan quizá lo que quieren escuchar, al sobrino, al primo, al hijo. Entonces son muy fácil, una presa muy fácil de engancharse. Entonces, pues platicar con ellos o no dejarles al alcance, pues esto que puede ser un riesgo para ellos, ¿verdad? Sí, también puede ser una opción. Yo creo que la plática, la concientización de lo que está sucediendo sin asustar a los adultos mayores, pero sí hacerlos conscientes de que eso sucede. Si uno siente que probablemente se puedan tener 2 teléfonos en vez de tener uno, y entonces para que el adulto mayor pueda acudir a un familiar rápidamente cuando sienta que alguien está en un estado de riesgo o esté vulnerable. Entonces, todo es una cuestión de información. O sea, esto lo tenemos que hacer con los niños desde muy pequeños, enseñarles, pues como antes, no abrir la puerta, pues es lo mismo, es no abrir otras puertas a nuestra vida. Y entonces son los adolescentes, son los niños, son los adultos mayores, que son los que suelen caer. Y no dar tanta información que es muy privada y personal. Sí. Que pueden, porque esta información que tienen los jóvenes, que para ellos es muy sencillo, pues aquí hay otro que pueden enganchar otro, y pueden una cadenita de todo un grupo y ser víctimas, ¿verdad, fiscal? Sí. Vamos a leer qué le parece, coordinador, textual, que me parece muy sencillo, muy bien hecho y muy como un ABC de la alerta ante extorsiones. Claro que sí. ¿Cómo prevenir la extorsión? Si recibes mensajes o llamadas de números desconocidos para decirte que ganaste un premio o que un familiar está en peligro, cuelga y bloquea el número.
Las recomendaciones: bloquear de inmediato el contacto desde el que se recibe este mensaje o llamada sospechosa, no compartir el número de teléfono propio en grupos de redes sociales ni sitios de fácil acceso, que esto es fundamental. A veces los teléfonos celulares terminan siendo más públicos que los que son de uso común. Sí. Utilizar las configuraciones de privacidad que se ofrecen en las redes sociales, que nuestros nombres, nuestras generales, ahorita hizo Fernando la analogía, no abrir la puerta, como se decía antes al joven, no abrir la puerta al desconocido, no abrir la puerta a nuestra intimidad, claro, a nuestra vida personal. Claro. WhatsApp permite compartir las ubicaciones en tiempo real. Eso no hacerlo, ¿verdad? Solo con gente de confianza. Claro. Y esto yo me atrevo a decir que es fundamental porque, como hemos visto, de alguna manera que enganchan es gente que va de vacaciones. Entonces, si la persona va de vacaciones y le comparte su ubicación a un familiar de confianza, él tiene el registro. Al momento de que se pierde, el familiar de confianza sabe dónde está. Claro. Y esto nos permite optimizar. De hecho, cerramos el año, el fiscal y el equipo de la Fiscalía Ejecutiva muy atinadamente desengancharon una situación de esta naturaleza, donde la persona estaba incomunicada en un mercado municipal y la otra parte estaba siendo extorsionada en otra entidad de la República. Pero Ahí. fue a través de esa ubicación real. Sí, no, fue a través de un enganche telefónico, pero si se hubiera compartido la ubicación en tiempo real, claro, pues saben que ni siquiera estaba privado, que se encontraba en un mercado municipal. Muy bien. No abrir redes sociales ni chats en cualquier sitio o equipo de cómputo público y no compartir imágenes y, más importante, datos personales con extraños. Con extraños. Es parte de este tríptico que ojalá vayan a imprimir más, ¿no? Me dice que ya todos lo repartieron, ¿verdad? Y apenas en este inicio de campaña yo veo que muchos directores de escuela dicen, pues tráelo para los pequeños, porque desde los 6 años, a lo mejor me voy ya muy viejitos de 6 años, pero ya todos traen un celular. Ya todos los pequeños traen un celular. Vamos a unos mensajes, pero regresamos y se nos está acabando el tiempo. Ya las conclusiones. La verdad se nos fue rapidísimo este tema de extorsiones, pero le prometemos seguir para ver cómo va funcionando y de seguro ya el fiscal nos diría cómo vamos, si ha permeado en la población y que de seguro estoy que sí disminuirá. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, nos estamos poniendo alerta este domingo y de seguro va a ser todo este 2023 con las extorsiones, porque estamos explicando cómo inhibirlas, usted y su familia. Y bueno, las conclusiones ya este domingo con este panel. Vamos a darle la palabra al comisario para que nos diga pues su conclusión. ¿Qué recomienda? Si al momento de que llevan ustedes una investigación de los números, los cortan, o sea, que se siente seguro en la persona que denuncia que su investigación está pues ahí resguardada, anónima, pero que también se está haciendo algo con esa investigación. Así es, gracias. Bueno, principalmente cada que sean, o bueno, cuando sean víctimas de alguna extorsión o que esté relacionado con algún tipo de las modalidades que acabamos de mencionar, que busquen a los medios oficiales, es decir, que llamen a la policía al número 911, al teléfono de la Policía de Guadalajara, al de extorsiones de Fiscalía 089. Existen varios números a los que podemos llamar y lo más importante, que confíen en las autoridades. Eso es lo más importante. Nosotros estamos bien coordinados para desactivar todo este tipo de situaciones de extorsión que cada día se prolifera más y precisamente por eso la campaña está de prevención. Y bueno, nosotros desde la Policía de Guadalajara estaremos yendo a través de nuestras áreas de prevención con pláticas a planteles escolares, a lo que sería zonas comerciales, reuniones vecinales. Y bueno, también lo dejamos abierto a alguien que quiera tener este tipo de información de manera personalizada. Con mucho gusto podemos generar una reunión, que llamen al teléfono de la policía, al 33 1201 6070. Con mucho gusto enviaremos nuestras áreas de prevención para que les podamos compartir toda esta información tan importante y todas las diferentes modalidades que existen de extorsión para que juntos con esta información podamos evitar este tipo de delitos. Bien, muchas gracias, comisario. Señor Fernando, ¿qué recomienda? Yo recomiendo, para empezar, pues aprovechar la campaña,
muchas felicidades al gobierno por tomar esta iniciativa y los ciudadanos aprovecharla para informar a nuestros queridos, a nuestra gente que está alrededor, para que no caigan. Es una cuestión de protegernos entre nosotros. Las instituciones pueden hacer una parte del trabajo, pero gran parte del asunto de la extorsión está en nosotros. Entonces, no seamos víctimas, cuidémonos lo más posible. Los instrumentos van a estar en la campaña, usar mucho el sentido común y no tener miedo. No tener miedo, reaccionar, dar un paso para atrás y no abrir esa puerta. Ese sería como el camino para que desde la ciudadanía pues ayudemos y esto dé un resultado muy bueno y logremos bajar la probabilidad de que cada uno de nosotros seamos víctimas de un intento o una extorsión. Bien. Fiscal, muchas gracias, Fernando. Fiscal, primero díganos todo el análisis que ustedes hicieron, el trabajo que ustedes hicieron precisamente en el tema de extorsiones y lo que también se pretende, el resultado y el reto de esta campaña Ponte Alerta. Sí, en primer lugar, informarles o decirles, probablemente ya lo saben, pero reiterarles que nosotros, al llegar a la Fiscalía, desde el inicio de la administración, el primer trabajo que se realizó fue precisamente especializar a la unidad de extorsiones. Anteriormente, cuando nosotros llegamos, extorsiones compartía carpetas de investigación o asuntos con otra área. Entonces, el primer paso fue identificar que eso era una problemática y especializamos el área. Es decir, ahora tenemos una unidad de investigación nada más que se dedica al tema de las extorsiones, no se mete en otros temas, es exclusiva de extorsiones. Y que son unos expertos. Y que, bueno, de alguna manera están en constante capacitación, la gente que está ahí, bueno, Ricardo, el comisario, toda la gente que ha necesitado desafortunadamente del servicio ante un evento de estos, se ha dado cuenta que la gente que está ahí está capacitada porque prácticamente eso se dedica y todo lo que está en manos de la institución para capacitarlos, para que se estén preparando, bueno, lo hicimos. Entonces el primer paso fue ese, especializar el área, después hacer el análisis, identificar cuáles eran las modalidades, mapear, o ya en un mapa de calor establecer cuáles eran las colonias, ya los modus, ¿no? Las modalidades, horarios, los municipios, el establecer los montos pagados, si la gente llegaba ya con el pago realizado, y luego fuimos identificando las extorsiones en par, las extorsiones tripartitas. Tenemos modalidades ahora, les comentaba, modalidades cuádruples en donde 4 personas pueden estar siendo enganchadas vía telefónica en tiempo real. Identificamos también el factor que decía el comisario en hoteles, gente que, como decía Ricardo, que vienen de vacaciones, enganchan prácticamente a toda la familia. Hemos estado en constante plática y capacitación con las cadenas hoteleras, también área metropolitana, interior del estado, para decirles cuáles son los pasos a seguir. Es importante establecer que la campaña Ponte Alerta, como ahorita lo leyeron, son las recomendaciones básicas para evitar caer en una extorsión. Pero si desafortunadamente la persona cae en la extorsión, sí es necesario que se acerque a las autoridades porque el tratamiento que se le da es diferente. Necesitamos trabajar con la familia de la mano y estar trabajando precisamente las cuestiones tecnológicas para lograr desenganchar. Y finalmente, retomo el comentario que decía el compañero académico, la base está en reaccionar de manera lógica. Si reaccionas de manera lógica, podemos evitar este y muchos otros delitos. Te ganaste un premio, pero no compraste boleto, no es lógico. Bueno. Chocaste y te dicen que te van a llevar a un domicilio para que se arreglen y ahí les... Hablan 911. Háblale a la policía y si tuviste la culpa tienes que pagar. Y listo. Y ese es ir aplicando la lógica. Le hablan a los empleados de un domicilio donde le dicen, dice el patrón que abras la caja fuerte a martillazos o con un marro y me pases las joyas o el dinero. No es lógico, pues no lo hagas, ¿no? La llamada que recibes, no conoce el número, pues no contestas. Es decir, yo creo que con el término que mencionaba el compañero académico de aplicar las cosas de manera lógica y haciendo alusión al nombre de la campaña de Ponte Alerta, pues es estar al pendiente, ¿no? Es estar, como decimos acá, es estar vivo, y reaccionar de la misma manera. Bien, gracias, fiscal. Coordinador, ¿cómo cerramos y qué mensaje le da a la población con esta campaña que se da a conocer Ponte Alerta? Claro que sí, mira, Rocío, primero que nada cerrar con el agradecimiento aquí a N+, porque precisamente eso es lo que buscamos con la campaña, que se difunda,
que toda la gente sepa cómo reaccionar ante una extorsión y, como dijo muy atinadamente el fiscal, evitarla. Nuestro trabajo es prevenir que se cometa. Y una vez que desafortunadamente se cometa, que la gente sepa cómo reaccionar y que la autoridad está para servirle. Así como ustedes, pues pedirle a toda la población que nos ayuden, que si ven el volante lo tomen, lo lleven con ellos, se aprendan todos los puntos a seguir, lo compartan, si lo ven en redes sociales, sepan que es para evitar un problema mayor. De verdad, es impresionante. Cada que platicamos del tema, aquí no fue la excepción, surge un conocido que fue víctima y surge un conocido que cae porque no sabe reaccionar, porque ante el momento de riesgo se obstruye la parte lógica de la persona. Es más emocional y busca salir de la problemática. Entonces, pedirle a toda la población que hagamos esa corresponsabilidad, que nos ayuden a generar la difusión, que repliquen la campaña, que la compartan con todas y todos sus amigos y básicamente, pues a quien está viendo esto, que se ponga alerta para evitar ser víctima de una extorsión. Claro. Bueno, pues aquí están sumando autoridades estatales, Fiscalía, la Coordinación de Seguridad, académicos. Ahora nos toca a nosotros como ciudadanos inhibir todas estas extorsiones. Y pues lanzamos este reto. Usted que está y que navega en redes sociales, suba este tríptico. En cada una de sus redes sociales, haga algo por alguien que está quizá sumergido en ese momento en alguna extorsión. Evítelo, usted inhíbalo subiendo a su red social, a su Instagram, este tríptico, y con eso no sabe a cuántas familias usted va a ayudar. ¿Qué le parece si iniciamos este domingo con ese reto? Hágalo, lo vamos a hacer aquí como medios de comunicación. Usted, ama de casa, padre de familia, maestra, maestro, hágalo con sus alumnos y ustedes jóvenes, háganlo y evitaremos muchos casos de extorsiones. Y con esto, bueno, pues feliz domingo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya los esperaremos pues en otro panel. Vamos a esperar unos meses más, que de seguro será todo un éxito y evitaremos así estos casos de extorsiones, y el estudio que de seguro hará la Fiscalía, pues serán mucho menos, ¿verdad, fiscal? Claro que sí. Bien. Gracias al fiscal de nuestro estado, gracias, comisario, gracias, Fernando, gracias, Ricardo. Gracias a ti, Rocío. Gracias, muchas gracias. Feliz domingo, buena tarde.